tardes y bienvenidos a una nueva convocatoria virtual del Foro por el Pensamiento y el Diálogo de Cieza. Soy Tino Mulas Arellano, vocal de comunicación del Foro, y en su nombre os doy la bienvenida, la más calurosa bienvenida, y os agradezco profundamente vuestra presencia hoy aquí con nosotros. Igualmente agradecemos a la Universidad de Murcia su apoyo y colaboración, en cuya séptima edición del programa Una Educación para el Siglo XXI se enmarca también este acto. Dentro de las conmemoraciones del 10º aniversario del nacimiento de nuestra asociación y siguiendo con la utilización de canales electrónicos y virtuales ante la persistencia de la situación de alerta sanitaria, os proponemos hoy la conferencia titulada Un ciezano en Mauthausen-Gusen, es dificilillo, que será, el soldado republicano Antonio López Saurín, que será impartida por Alfredo Marincano. Alfredo Marincano es doctor en Historia, investigador y profesor de la materia, así como autor de numerosos artículos y libros sobre diferentes aspectos de la historia en general y en especial y de forma particular sobre la historia de Cieza. Será presentado por Manuel Martínez Morote, igualmente profesor de Historia y autor también de varias obras literarias y artículos históricos. Como de costumbre, os informamos de que los micrófonos deben permanecer cerrados durante la impartición de la conferencia. Una vez terminada esta, se abrirá un turno de preguntas en el que podréis pedir la palabra levantando la mano electrónica que ofrece la aplicación o a través del chat interno de la misma aplicación. Os agradecemos de nuevo vuestra asistencia a este acto y cedo la palabra a Manuel Martínez Morote. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, el conferenciante de esta tarde, don Alfredo Marincano, es profesor de Educación Secundaria y Bachillerato, además de investigador de Historia Local, la de su ciudad, Cieza, desde la que emitimos esta disertación a iniciativa del Foro por el Pensamiento y el Diálogo. A modo de breve currículo, habría que señalar que en 2007 realiza sus estudios avanzados de doctorado y un máster oficial en Historia Comparada de las Relaciones Sociales durante los siglos XVI y XX. Asimismo, permaneció como investigador invitado en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa durante el bienio 2012-2013, accediendo a la condición de doctor europeo en Historia Moderna por la Universidad de Murcia en 2014, con la tesis titulada Ni Dios ni Rey, familias, élites locales y bandos en Cieza, 1613-1705, publicada en 2017. Tras su estancia durante el curso académico 2014-15 como profesor en la sección española de Hannover, en Baja Sajonia, Alemania, sigue desarrollando su labor docente en el Departamento de Geografía e Historia del IES Diego Tortosa de Cieza. Sin ánimo de incurrir en una fila de títulos, sus publicaciones se han centrado en el pasado histórico de Cieza, cuyas líneas de investigación se condensan en tres áreas. En primer lugar, la religiosidad popular, los ciclos de vida y sus manifestaciones festivas y culturales, así como las realizaciones y expresiones artísticas. De este modo, el profesor Marincano ha estudiado las diferentes actividades generadas en torno a los tres patronos locales, San Bartolomé, Virgen del Buen Suceso y Santo Cristo del Consuelo, la edificación y dotación de las ermitas urbanas y rurales, el análisis de artistas como el imaginero barroco Cristóbal de Salazar o los continuadores de la escuela salcillesca, Baglietto, Padre e Hijo, López Guillén o Sánchez Aracier. En segundo lugar, la simbología histórica y la alegoría del pasado se han plasmado en obras relacionadas con la evolución constructiva de los históricos puentes ciezanos y muy especialmente con el origen y la verdadera significación del escudo municipal de Cieza. En tercer lugar, las minorías y la violencia social y política se han reflejado en estudios tan distantes en el tiempo como los efectos de la expulsión morisca en Cieza durante el siglo XVII y la comparación de la cárcel ciezana en la Segunda República y durante la represión franquista. Y precisamente en esta última faceta histórica se enmarca la conferencia que nos ocupa. Es decir, si el profesor Marincano sacó del anonimato a los 12 reclusos asesinados o represaliados por la dictadura franquista en la cárcel ciezana, ahora nos ofrece otro nombre para el recuerdo y la conmemoración, el del soldado ciezano Antonio López Saurín,
internado en el campo de concentración nazi de Mauthausen y muerto a los pocos meses en el subcampo de exterminio de Gusen en 1941. De la mano del profesor viajaremos a las convulsas décadas de la primera mitad del siglo XX, a la lucha entre la democracia y los totalitarismos. Nos acercaremos al contexto en el que la democrática Segunda República Española sucumbirá en una guerra desigual frente al militarismo filofascista. De la mano del historiador diferenciaremos entre campo de concentración y de exterminio, y cogiendo de guía a Antonio López Saurín, uno de los aproximadamente 7.200 españoles republicanos que entre 1940 y 1945 pasaron por Mauthausen y sus subcampos, sabremos también del destino de 4.427 de ellos, asesinados con la etiqueta de apátridas bajo las garras del águila del Tercer Reich alemán. Les dejo, pues, con el doctor Marín Cano y su conferencia Un ciezano en Mauthausen, el soldado republicano Antonio López Saurín, en manos de un historiador imprescindible, necesario y veraz. Doctor, cuando usted quiera. A ver. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Vamos a ver si somos capaces. Vamos a ver. Vale. Bueno, pues como les decía, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y muy especialmente al Foro del Pensamiento y del Diálogo por ofrecerme esta oportunidad de compartir con todos ustedes la puesta en valor, la recuperación de la memoria, el reconocimiento de un ciezano, símbolo de la lucha universal por los derechos, por la democracia y muy específicamente por la Segunda República en un contexto muy duro como el que fue el que representó el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial en Europa. También quiero agradecer, como siempre, pues las palabras del profesor también, Manuel Martínez Morote. Y sin más dilación, pues vamos a introducirnos en este mundo muy particular, en el de las décadas centrales del siglo XX en Europa, a través de la mano del ciezano Antonio López Saurín. Esta investigación empezó allá por el 2018, cuando el maestro Francisco López Herrera leía unas cartas que venían de Alemania, pues a una familia de un señor que ya había muerto, que ya había fallecido, pero que en compensación por lo que había sufrido, pues recibía una paga de las autoridades alemanas. Poco más o menos por aquellas fechas, Guillermo Rojía y Guilegor, pues consultando las diferentes publicaciones que ya entonces a finales de los años 90, a principios de los 2000, pues se iban realizando sobre el pasado de los republicanos españoles en los campos de concentración, pues se pusieron en contacto conmigo, yo con ellos, y a partir de ahí, pues básicamente empecé a tirar del hilo, a bucear en los documentos, a ver qué se podía sacar a la luz de este personaje muy particular que hoy, pues en esta conferencia, intentamos no solo conocerlo, sino de alguna manera homenajearlo. Vamos a ir recorriendo esta conferencia por diferentes apartados. Es cierto que vamos a cambiar de ámbito, que vamos a movernos hacia adelante, hacia atrás en el tiempo, pero creo que es imprescindible en ese primer punto pues dar una visión general de la Segunda República y de la Guerra Civil. No es anecdótico el título, porque pues ahora veremos sistemáticamente en casi todos los libros, aunque es cierto que en las últimas ediciones de los libros, algunos didácticos, no todos, ya empiezan a separar ese título, Segunda República, y añadir ese segundo periodo al que creo que verdaderamente le corresponde, que es Guerra Civil y Franquismo. Pero vamos a dejarlo así, porque creo que también colabora a tener esa visión que en aquel momento se intentó imponer por parte sobre todo de las autoridades españolas.
En segundo lugar, el exilio republicano, en el que se vio pues, inmerso Antonio López Saurín en esa huida masiva de las tropas republicanas y de muchos familiares civiles que acabarán cruzando la frontera buscando pues, un auxilio que no llegará por parte de Europa. Ha apagado su audio. Sí, Alfredo, dale. Algo ha pasado ahí, raro. Alfredo, actívate el micrófono. A ver si podemos. Yo es que desde aquí no me deja. Ahora. Vale. Creo que me he quedado hablando del exilio republicano, más o menos con esa huida masiva de los soldados, de muchos civiles, después de los propios orígenes de Antonio López Saurín. Especialmente vamos a hacer hincapié en el segundo apellido porque creo que es necesario, ya que la documentación a veces es muy esquiva y ambigua, tanto la española como la austríaca, y en el propio campo de concentración de Mauthausen, pues así se corrobora, y en la documentación que vamos a ver pues también. El nazismo y los campos de concentración con sus siglas, el concentración lager, KL o KZ, depende, pero en general, ¿qué supone desde el punto de vista del nazismo un campo de concentración y después un campo de exterminio? En este caso concreto el de Mauthausen, los 3 números que llegó a tener Antonio López, el 10.592, el 4.241 y el 56.570. Ya la última cifra pues da una idea de la cantidad de personas que pudieron pasar por el campo. Volveremos a España en esa comparativa de qué sucede en aquellos momentos en España, en el franquismo, en las primeras décadas, los primeros años del franquismo. La muerte en Gusen, comparándola también con lo que va a suceder, creo que con un hecho muy significativo, un mes después de la muerte de Antonio López, en Cieza concretamente, se va a conmemorar otra cosa muy diferente. Y luego, pues creo que es la segunda parte de esta conferencia homenaje, que es ese epílogo, a modo de recuerdo, de incentivo, si se quiere, para que, bueno, a quien corresponda, creo que cada uno pues contribuimos de aquella manera que sabemos y podemos, pero en este sentido a quien corresponda, pues que tenga que dar el paso necesario para que en Cieza pues tengamos algo, no sé qué, pero algo que recuerde a este señor y a los valores que en su día representó y por los que luchó y murió. Bueno. La Segunda República y la Guerra Civil. La Segunda República, yo creo que me gusta hacerlo así. Quizás habría que compararla también con lo que sucedió, aunque fuera algo muy o relativamente lejano para nosotros, pero no tanto para ellos, con la Gloriosa. ¿Qué es lo que sucedió en 1868-69? La gente sobre las calles pensó que en aquel momento, aunque fuera el siglo XIX, y nosotros lo vemos ya digo, desde el siglo XXI muy distante, pero la Segunda República, yo creo que los ciudadanos de aquel momento miraron lo que sucedió durante la Gloriosa, la expulsión de Isabel II, o sea, simple y llanamente, que por primera vez los gobernantes iban a llevar adelante toda una serie de propuestas legislativas para que la ciudadanía, la gente, viviera bien. Yo creo que una de esas fotografías ilustra muy bien la gran explosión de júbilo por la que la gente, la masa social de este país, pues abrazó la Segunda República. También en Cieza, donde por la tarde, ese mismo día, el 14 de abril, hubo una manifestación pacífica para conmemorar, para celebrar que la Segunda República era una realidad. Tampoco hay que olvidar que la Segunda República sigue con la inercia de lo que sucedió durante el siglo XIX. Quiero decir, cada vez que había un cambio de gobierno, quien ganaba las elecciones imponía su ideología. Y qué mejor expresión que su propia también Constitución. Y eso, evidentemente, también va a suceder durante la Segunda República. Si en el Pacto de San Sebastián todo el mundo, en general, derecha e izquierda, está de acuerdo con instaurar en España un régimen democrático, en el momento que se redacte la Constitución, que las fuerzas de izquierdas pues lleguen al poder y de alguna manera hagan ver a través de las instituciones, de los textos, de la legislación, su propia ideología, la derecha pues va a ir dejando un poco de lado y progresivamente más todo lo que suponen los intentos de reformar la situación española en aquel momento. Es muy curioso, por ejemplo, que casi todos los partidos en esas circunstancias llevaran la coletilla de radical.
hoy lo entenderíamos como extremista, pero en ese contexto, la gente del pueblo, en un país donde el 60% de la población pues prácticamente estaba en el sector agrario, mayoritariamente analfabeto, aquello de radical venía a decir que todas esas propuestas de cambio iban a llegar ya. Y eso es algo que chocó con una realidad. No siempre se puede gobernar desde la teoría y por lo tanto la realidad impone determinados ritmos, pausas y tiempos. Es verdad que durante el primer bienio, el bienio progresista, Manuel Azaña intentó sus grandes reformas, la agraria, la del ejército, la estatutaria, un Estado integral. Aquello chocó con buena parte de la derecha, especialmente con la Iglesia, el separar la Iglesia del Estado, el matrimonio civil, para una parte de la sociedad, los militares, el que España se organizara con un sistema autonómico, entonces ya se planteaba como el primer paso de la ruptura de España. De tal manera que las siguientes elecciones, a pesar de que, para bien, para mal, quizás nunca lo sepamos, aunque es un mito, ¿no?, dentro de los muchos que tiene la Segunda República, cuando votan por primera vez las mujeres, pues resulta que la derecha gana las elecciones y se va a dedicar sistemáticamente a paralizar todas las reformas. Creo que es algo que ya todos asumimos, comprendemos. Lerroux asume el gobierno con unas claras intenciones. Gil Robles expresa simple y llanamente sus deseos de tener como referente lo que está sucediendo en Italia y Alemania, y enseguida pues aparecerán partidos, el mejor ejemplo que el de José Antonio con Falange, dispuestos a ese tipo de modelo. Sucederá pues determinados momentos un poco violentos en el sentido de la revolución de Asturias, de imponer un modelo próximo al de la Unión Soviética. En Cataluña se declara la independencia dentro de la Segunda República, acabará en la cárcel. Es una foto que a mí me gusta, sobre todo en clase, poner a los alumnos, porque creo que ilustra muy bien en qué situación nosotros nos encontramos, o simple y llanamente es posible que después de casi 100 y pico de años, España no haya sido capaz de solucionar un problema, en este caso como el de Cataluña. Ver a compañeros en la cárcel y a un proceso también en la cárcel, a pesar de sus matices y de muchas lecturas, pero no deja de ser muy significativo esa comparación, ¿no? Casi 100 años después, 80 años, 100 años después, seguimos otra vez con las mismas. Aquella situación pues derivará en el Frente Popular, un intento de pisar el acelerador en todas las reformas, de llevar a cabo el ideario de la Segunda República y evidentemente a esas alturas, con Hitler en el poder, Mussolini con unas décadas ya, y sobre todo, especialmente con la crisis del 29, pues hará posible el alzamiento de los militares en busca de algo que ellos, o la derecha en general, ya habían impuesto durante mucho tiempo y que tendría su referente especialmente con Primo de Rivera. La guerra civil será pues un enfrentamiento muy largo, una guerra moderna, y por lo tanto pues tendremos prácticamente 3 años de lucha continua, con sus diferentes etapas que no vamos a entrar en ellas, pero en la simbología o la lucha entre las libertades, lo que representaba la democracia, la Segunda República, y el modelo que buena parte de los militares y también la clase terrateniente burguesa, clase conservadora en general, van a defender. Al final, básicamente, con el apoyo alemán, la indiferencia de las democracias europeas, Francia e Inglaterra, ese supuesto miedo por que España trasladara otra nueva guerra mundial a Europa, pues hizo posible que entre italianos y alemanes Franco ganara la guerra. En esa situación, cuando termina la batalla del Ebro, Franco vislumbra que prácticamente la guerra está concluida y se produce el gran exilio por la frontera francesa desde Cataluña, buscando el auxilio por parte de Francia. Francia como cuna de la, como estandarte en esos momentos en Europa de la libertad, precisamente no a recibir muy bien a los exiliados españoles. No solo al ejército, porque para una parte de la sociedad también significaban pues, poco menos que rojos peligrosos, sino hay que entender que a pesar de que es una guerra moderna, se sigue con esa idea de que junto a la tropa pues acude toda una masa de civiles, también de refugiados políticos, de tal manera que el exilio republicano en Francia pues acabará para los hombres mayoritariamente en situaciones lastimosas, en el sentido de que tendrán que acogerse a la legión extranjera en lo mejor de los casos, en el regimiento de marcha de voluntarios extranjeros, la compañía de trabajadores extranjeros también, especialmente en la línea Maginot, la clandestinidad para muchos, la supervivencia, el exilio si es posible al norte de África, vía especialmente hacia América, y luego algunos se conseguirán pues enrolarse en las tropas aliadas en Inglaterra
y pues todos conocemos ya que la división Leclerc, cuando libere París, precisamente los que van a encabezar esa entrada en la capital francesa, pues van a ser republicanos españoles. Más o menos 500.000 de personas pues acabarán exiliándose. Todo el sur de Francia es un inmenso campo de concentración. Los campos de concentración no es algo nuevo, ahora veremos muchos ejemplos. Se han utilizado sistemáticamente. En aquel momento se recluye a la población, ya digo, pues no en condiciones especialmente muy buenas, a veces en la orilla, sin ningún tipo de edificio para acoger al personal, con escasez, con poca abastecimiento, con productos muy básicos, y enseguida pues las enfermedades diezmarán a buena parte de la población. Muchos de ellos pues acabarán también, como en el caso de Manuel Azaña, muriendo, a pesar de que la Gestapo pues a punto estuvo de localizar a Azaña, pero precisamente al día siguiente, cuando él había muerto en la Capilla Ardiente, es cuando lo localizan y ya no había nada que hacer, y Franco, de alguna manera, por decirlo así, se quedará con las ganas. Pero bueno, el sur de Francia en aquellos momentos pues acogerá en esos campos o en esas organizaciones a buena parte de los exiliados españoles. Volviendo un poco hacia atrás, Antonio López Saurín nace en Cieza el 31 de julio de 1900. Es una fecha que ahora veremos que varía mucho. Hay que entender que en aquellos momentos no existe un DNI como nosotros lo conocemos. Prácticamente hasta mitad del siglo XX la población calculaba más o menos la edad que tenía. Existían células de identificación, pero no el DNI ni este tipo de cuantificación que nosotros hoy conocemos, ni tan siquiera el propio Estado, ¿no? En muchos casos se recurría casi siempre a las actas bautismales más que al registro civil. El caso es que la fecha pues la tenemos ya localizada, y en segundo lugar, que también lo he puesto en negrita, Saurín, porque también vamos a ver, especialmente la documentación austríaca o alemana si queremos, la del nazismo, cómo varía, y tendremos hasta 3 propuestas diferentes del segundo apellido de Antonio López Saurín. Cuando lleguemos prácticamente al final de la conferencia, veremos que cuando me puse en contacto con el Registro Central de Madrid, una de las cosas que va a pedir la magistrada titular del registro es precisamente esta partida de nacimiento, para corroborar que efectivamente el segundo apellido es Saurín y no es ningún otro. Bueno, el 17 de octubre del 26 pues se casaba con Antonia Salmerón Parra, y el 16 de enero del 28 pues nacería su único hijo. Es el único que va a tener. Lamentablemente no tenemos una fotografía de nuestro Antonio López Saurín, sí el del hijo. El hijo en su día decía que se parecía mucho a él, pero ni en los expedientes militares ni en el propio campo de concentración de Mauthausen pues ha conservado ninguna imagen, ninguna fotografía de Antonio López. Va a ser un hombre que se dedica, pues como otros muchos en Cieza, a trabajar en el campo como jornalero, no es propietario. También recurrirá a veces a trabajar en La Mancha, en las minas de Albacete. En ese tránsito pues dedicará básicamente su vida hasta que al final pues bueno, pues se le llama a filas, acudirá al servicio militar y enseguida pues se verá envuelto en la guerra civil. No existe constancia de ese expediente tampoco. Básicamente el expediente es muy simple, en el archivo de Ávila, en el archivo militar de Ávila y en el de Segovia. Quizás en el de Guadalajara, aunque de momento, pues sinceramente no he podido encontrar nada del soldado, porque al ser soldado también es un poco complejo. Es decir, si fuera suboficial u oficial, sí que se hubiese conservado su expediente, pero si no hay ningún hecho constatable, ni se ascendió, ni consiguió ningún tipo de acto, vamos a decir, heroico o ninguna otra cuestión, el expediente a veces es simplemente una ficha, y por lo tanto, pues de momento no podemos aportar en los archivos militares prácticamente nada de él. Sí me gustaría dejar constancia de otra cuestión, por aquello de los equívocos. En el archivo de la memoria histórica tampoco hay nada de Antonio López Saurín, pero puede llegar a confusión Francisco López Saurín. A este señor sí se le abrió un expediente por parte del franquismo, pero, como aquí se puede contemplar, es una persona que vive y pertenece a la ciudad de Yecla. En su día pues, se afilió a la UGT y, por lo tanto, cuando termine la guerra civil, también formará parte de los muchos que van a acabar encarcelados dentro de los centros penitenciarios del franquismo.
Bueno, nazismo y campos de concentración. Los campos de concentración ya hemos dicho que no es algo especialmente propio del nazismo. De hecho, la Unión Soviética los utilizó. El principio de cualquier totalitarismo es eliminar al contrario. En este mapa de la Unión Soviética se ha marcado con un círculo el campo donde acabó también aquellos soldados que estuvieron en la División Azul. Es decir, prácticamente cualquier enemigo, ya sea de un totalitarismo, vamos a decir, como el que representó la Unión Soviética, el fascismo, pues va a recurrir a recluir a aquellos que piensan que son enemigos ideológicos y que por lo tanto hay que eliminarlos, hay que extirparlos, o bien directamente o a través del trabajo, que es uno de los mecanismos que básicamente se utilizan. China hoy pues tiene campos de concentración. No es algo que nos alarme, es algo que está ahí, convivimos con esa realidad. Occidente sabe que se producen este tipo de asaltos a los derechos humanos, pero lógicamente el peso económico, los intereses del mundo capitalista están por encima de cualquier otra visión que tenga que ver con la defensa de los principios y el respeto de la integridad de cualquier persona. Básicamente tenemos 1000 campos de concentración, han pasado desde el año 49 casi 50 millones de personas. No sé, supongo que en su día se sabrá y se realizará un cálculo de aquellas personas que habrán muerto en los campos de concentración chinos. Pero bueno, no hay que olvidar que el presidente chino estuvo hace unos años en España y se le dio la medalla del Congreso, del Senado, se le invitó en el Palacio Real a una gran cena, nadie puso el grito en el cielo y supongo que pues cuando China sea otra cosa, si llega a serlo, pues quizás nos preguntemos qué es lo que hicimos no hace mucho. Bueno, 2 lemas que aparecen en los campos de concentración. El Arbeit macht frei, que es algo que se ha traducido básicamente como el trabajo te hace libre o genera la libertad. En su origen dentro del mundo medieval, por aquello de huir de siervos de la gleba, el refugiarse en la ciudad como elemento de libertad, pues apareció bajo el lema del Staat Luft macht frei, ¿no? Igual que en España pues se daban cartas, fueros, para que pues aquellos que vivían en el norte pudieran repoblar el sur, pues básicamente en Alemania, en el centro de Europa, también esa idea de huir del campo de los señores feudales, pues es algo que va a quedar en el subconsciente. Hay un libro, Arbeit macht frei, de un nacionalista alemán, que también plantea esa idea de un señor que es un borracho y que acaba integrándose en la sociedad por medio del trabajo. Y finalmente, pues en la República de Weimar, pues también lo utilizó entre sus grandes proyectos como pudieron ser las Autobahn o las autopistas, que después el régimen nazi se va a apropiar de ellas. Y finalmente el Jeden das Seine, cada uno lo suyo, que sería la traducción, es algo que en su día pues, la casa prusiana, la casa imperial alemana, tomará también de ese lema latino del Zum Quique. No es algo que se oculte a la población alemana. Ya en el año 33, en enero, el 30 de enero del 33, Hitler toma el poder, en marzo se abre el primer campo y por lo tanto a la población se le da a conocer una realidad. Y es que es aquellos que no entran dentro del concepto político, social, racial, especialmente del Tercer Reich, pues acabarán en campos de concentración. Alemania será una balsa de aceite, o sea, se impondrá el orden. Es algo, el orden, la disciplina, que forma parte, más o menos, por decirlo así, también del ADN de los alemanes. Orden y ley. Y la ley, aunque sea cuestiones racistas, las leyes de Nuremberg, siempre y cuando exista ley, en Alemania se acepta. A veces no se preguntan en Alemania si se ajusta o no a un derecho. Si la ley está y se aprueba, hay que cumplirla. Por lo tanto, un campo de concentración donde la gente va a acabar, se va a reeducar, se va a reinsertar en la sociedad, no es algo que en aquel momento plantee grandes problemas y que en ningún caso pues, se va a ocultar. Bueno, reeducar al enemigo ideológico, con ese principio del darwinismo social. El más fuerte es el que se impone, el que impera. Eso es algo que evidentemente el nazismo va a tomar como propio. La inserción del trabajo, bueno, un beneficio también para la sociedad y especialmente el antisemitismo es un principio esencial dentro del nazismo. Quiero decir, aunque nosotros
no tengamos ese elemento antisemita, porque también la expulsión de los reyes católicos en Occidente en general, ese sentimiento, esa realidad no se vivió tanto como en el centro y la parte oriental de Europa. Pero bueno, es un cúmulo de circunstancias que hacen posible que el judío se convierta en el gran enemigo del nazismo. Me gustaría también hacer un inciso porque no es la primera vez, y creo que hace unos días apareció en los medios de comunicación titulares, comentarios como los neonazis vuelven a aparecer, incluso en España, ¿no? Es decir, esto hay que tenerlo muy claro. El nazismo y ser nazi es algo prácticamente exclusivo para el mundo germánico y por lo tanto uno no puede ser nazi ni en Italia, ni en Francia, ni en ningún otro sitio que no tenga que ver pues, con la cultura, con la historia y con el suelo, la sangre, en ese lenguaje que utilizaba el nazismo propio del elemento germánico. Por lo tanto, es un grupo religioso cerrado que no se relaciona con otros que no sean o formen parte del elemento hebreo, carece de nación y por lo tanto el principio de la nación no se respeta, son internacionalistas. Marx es el fundador del comunismo y por lo tanto es un enemigo, es el padre teórico de la Unión Soviética, es el pueblo deicida y las iglesias, Alemania es un buen ejemplo, el mundo protestante, el luterano, el mundo católico va a rechazar sistemáticamente en todos los lugares. La persecución, los pogroms a los judíos es algo que se vive durante prácticamente toda la Edad Media, la Edad Moderna y hasta llegar a la Edad Contemporánea. Es un grupo especulador, la puñalada por la espalda es el mito que se inventa el ejército alemán para justificar su derrota y, por supuesto, la crisis económica, como buen pueblo especulador, pues los culpables son los judíos y Alemania se ve afectada por esa situación. Por lo tanto, hay que, bueno, no vamos a decir eliminar en un primer momento al judío, físicamente me refiero, pero hay que expulsarlo y, por lo tanto, eliminarlo de la sociedad alemana. El problema, desde el punto de vista del nazismo, es que se encontrará con una Europa del Este plagada por inmensas cantidades de población judía y llegará un momento en que decide, casi de manera industrial, poner fin, la famosa solución final del problema judío. Bueno, también hay que entender que no existe una institución propia que se ocupe de los campos en sus diferentes versiones. El nazismo es un conglomerado de instituciones que luchan sistemáticamente entre ellas para conseguir el favor de Hitler o del Führer. A veces se solapan instituciones. Conseguir el beneplácito, el apoyo del líder, del caudillo, de Hitler, en definitiva, es algo por lo que van a luchar ministros, Gauleiter, diferentes instituciones y por lo tanto no es extraño que dentro de ese rosario, campos de concentración, campos de internamiento, campos de trabajo, a veces con nombres muy curiosos, ¿no? Noche y niebla, campos de tránsito, especialmente cuando empiece la guerra, para derivarlos a los campos de concentración y exterminio, guetos, campos de concentración. Es decir, ¿quién se ocupa? Internamente en Alemania en un primer momento será la Gestapo y cuando empiece la guerra, las SS Totenkopf. No todas las SS, a su vez, forman parte de aquellos que se van a ocupar de la custodia de los campos de concentración. Existen las SS Waffen y, por lo tanto, están en el frente. También me gustaría dar una pequeña pincelada porque esto creo que es interesante. La cantidad de soldados que pertenecían a las SS que van a custodiar los campos de concentración era realmente mínima. Quienes se ocupan, y a veces es doloroso decir esto, pero quienes se ocupan y colaboran en el exterminio, en el holocausto, son los propios judíos. Es algo que, bueno, ya se puso de manifiesto hace mucho tiempo, hubo un gran debate, unos a favor, otros en contra, pero la realidad es que quienes se ocupaban de este tipo de cosas, en gran medida, por propia colaboración o supervivencia, en muchos casos, fueron los judíos. Un campo de concentración y, a su vez, finalmente, durante la guerra, un campo de exterminio, también es un elemento de producción. Para entendernos, es una fábrica, un Concentrationslager, ¿no? Es un Wirtschaft economía, es un centro de producción económica. Y, por lo tanto, en los campos de concentración y en los campos de exterminio se trabaja. Y ese es el principal objetivo, junto y paralelamente al exterminio, a la eliminación de aquellos que nos estorban o que ideológicamente no pertenecen al nazismo. Por lo tanto, todos los campos de concentración, todos los campos de exterminio tienen un elemento productivo. Y eso es algo que evidentemente también va a suceder en Mauthausen. El holocausto es algo que se realiza básicamente en la parte oriental de Europa.
De hecho, todas las vías de comunicación prácticamente pues, acaban en campos de concentración como Sobibor, Auschwitz, Babillar es algo diferente, en fin, matar en función de los Einsatzgruppen cuando entran en la Unión Soviética van eliminando. Pero todos esos campos intermedios, todos acaban en la parte oriental. Alemania en su día, cuando empieza la guerra, su principal objetivo, ahora veremos un mapa, no es tanto eliminar a Francia e Inglaterra, sino construir su propio imperio en el este. De tal manera que el problema es encontrar muchos judíos, y los judíos se terminan tanto en el este como cuando la guerra se empantane, aquellos también que están en la parte occidental, y por lo tanto hay que derivarlos a la oriental. Se pasa del gueto. Si empieza la guerra, tendremos que meterlos en algún sitio, el famoso gueto de Varsovia. Al final habrá una superpoblación de personas, de judíos. Cuando eso se produzca, se abrirán también campos de concentración. Cuando la guerra sea inviable, entonces se transformarán muchos de esos campos en campos de exterminio. La idea, como digo, de Alemania no es tanto plantear un imperio a costa del mundo occidental. Lo que busca Hitler, en general, el nazismo, es la paz, no tanto con Francia, porque devolverle la humillación de la Primera Guerra Mundial, sino llegar a un pacto tácito con Inglaterra, que sigan con sus colonias y el mundo colonial alemán estará en el este. Haciendo un poco de abogado del diablo. Si los ingleses y los franceses se ocupan de los negros, asiáticos, amarillos, en ese lenguaje que utilizará el nazismo en Asia y en África, pues ellos harán lo propio con los eslavos. Les estorbarán los judíos y, por lo tanto, habrá que deshacerse de ellos. Pero en un primer momento los metemos en esos barrios, en esos guetos, después en campos de concentración. Llegará un momento en el año 42, a principios, en el que la conferencia de Wannsee es un pequeño barrio cerca de Berlín, un barrio residencial, y en ese palacete, bueno, se puede visitar hoy y es en ese lugar donde pues, los jerarcas nazis van a decidir poner fin al problema judío. ¿Cómo? Con campos de exterminio. El problema llegará una vez que se utilicen en los campos de exterminio las cámaras de gas. El problema llegará cuando las tropas de la Unión Soviética avancen. Hay que sumar a los muertos y, por lo tanto, construir hornos crematorios. Cuando eso suceda y a la vez que se están matando, se están eliminando a los judíos, entrarán en funcionamiento paralelamente también los hornos crematorios. Todo es un proceso que a veces se improvisa, pero que va a tener dentro del mundo industrial alemán su propia lógica. Hasta los campos de la muerte, y entre ellos pues el campo de Mauthausen. Mauthausen es un campo que por su aspecto casi parece una muralla, es una especie de castillo. Si alguien va a Mauthausen es muy curioso porque es un pueblo en realidad muy pintoresco, muy alemán, bonito incluso, a las orillas del Danubio. Yo lo hice, desde la estación del ferrocarril hasta el campo de concentración se pasa por el centro de la localidad. Me imagino que los presos lo harían. Y a escasos metros de la entrada del portón principal hay casas. Quiero decir, los austríacos, en esa localidad la gente podría intuir más o menos lo que sucedía, porque el que entraba no salía, evidentemente, aunque quizás el fin, el método, no se conociera tanto. Pero lógicamente estas cosas pues, eran de todos conocidos en el mundo germánico, pero evidentemente sus intereses estaban en sus familiares que estaban en el frente, la propia represión del régimen y demás, ¿no? Bueno, en Mauthausen pues llegaron casi 8.000, 7.186 soldados, murieron 4.765, 348 en Mauthausen, 441 en el castillo de Harstein, y este es un dato muy clarividente, que pone muy bien a las claras lo que sucedió en aquel momento en Gusen. Pues casi 4.000 de esos 8.000, casi pues más de la mitad acaban en Gusen. Gusen no es especialmente un campo de exterminio porque no hay cámaras de gas, sí hay un crematorio, pero el trabajo era tan sumamente extenuante que al final pues, los que acababan en ese campo prácticamente duraban muy poco. Bueno, los Rotspanikämpfer, los luchadores o los soldados rojos españoles, ¿no? Que Serrano Suñer, el cuñadísimo, pues le dirá a Himmler que no son españoles, que son apátridas, y que en el caso de la Francia de Vichy con Pétain, pues simplemente expresará su célebre frase de no los quiero, no los necesito. El propio comandante del campo, el Standardführer Franz Sirais, para estos españoles recibió órdenes especiales, los españoles no debían existir. El comienzo había sido exitoso, pero esos españoles no eran tan fáciles de matar como los polacos, los grandes enemigos. Sigue habiendo una especie de lucha entre alemanes y polacos, ¿no? Ya por vecinos.
porque se trataba de voluntarios que se resistían a las órdenes de las SS. Es decir, los españoles dentro del campo se organizaron muy bien, especialmente aquellos que eran del Partido Comunista, y resistieron en la medida de lo posible dentro de Mauthausen y no tanto en Gusen. La visita en el 42 de Himmler a Mauthausen pues puso de manifiesto cuál era el objetivo. Cuando uno visita Mauthausen, especialmente es más que las cámaras de gas, los hornos crematorios, es realmente impactante la cantera con sus escaleras, con sus peldaños muy cortos. Todos iban pues con una especie de silla que se colocaban a la espalda con enormes bloques de granito y, bueno, pues trabajar con unos horarios, con una alimentación muy básica hasta la extenuación, pues provocaba en muchísimos casos la muerte. El subcampo de Gusen, en azul aparecen pues, los alojamientos de los prisioneros, en rojo aparece el crematorio. Ahora veremos al final una fotografía de la situación también de la propia localidad. En Gusen se trabajaba en las minas y también en la fabricación de las bombas V1, V2 y finalmente en el avión la reacción de Messerschmitt. Antonio López Sobrín duró muy poco. Luego veremos que de enero prácticamente a noviembre estuvo realmente muy pocos meses en Gusen, reflejo de que la situación pues, era realmente dantesca dentro del campo. Excavar, meterse en una mina en situaciones pues, realmente duras, pues, provocaban la muerte. Kastenhofen pues, era la mina en la que casi todos acababan. El 25 de enero del 41 ingresa Antonio López Sobrín. El archivo austríaco de Mauthausen hizo esta especie de montaje que se ve bastante bien. López Sobrín, Antonio, el 15 de mayo, no es la fecha exacta, se borró uno de los números, en este caso el de Gusen sí permaneció, y Lambirt, que es el jornalero campesino, que es el oficio que se le puso en el archivo de Gusen. Bueno, el número de registro, los apellidos, Sobrín, Antonio, la fecha del lugar de nacimiento, en fin. Mientras en España pues tenemos a 3 dictadores que luchan y combaten por la patria y por el pueblo. Los 3 pues, básicamente cogidos de la mano. Franco, por supuesto. Himmler llegó a España para preparar la entrevista en Hendaya. Franco pretendía, una vez que terminara la guerra, pues quedarse básicamente con el imperio francés. Hitler le dijo que ni hablar, que prefería la adhesión y la lealtad del régimen de Vichy a lo que pudiera ofrecer a España, una España de posguerra y prácticamente en ruinas, y por lo tanto, como no hubo derrota inglesa ni por supuesto Alemania venció, pues Franco se tuvo que adaptar a la nueva realidad. Pero en aquel momento, ya Mola durante la Guerra Civil definió muy bien lo que era la represión. Es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos y vacinación a todo el que no piense como nosotros. Tanto en el mundo alemán, si queremos, también en España, esa idea de eliminar, de cipar al enemigo ideológico está muy presente durante la Guerra Civil, durante la posguerra. Es algo que iguala a los regímenes totalitarios fascistas. España es un inmenso campo de concentración, no son campos de exterminio porque no se lleva un sistema como el alemán de eliminar con esa manera casi industrial, cámaras de gas, hornos crematorios. Aquí se opta por una solución intermedia, la del campo de concentración y no tanto de campo de exterminio, pero que la finalidad, el objetivo, pues sigue siendo el mismo, eliminar al contrario. Prisioneros que pueden dar pues una imagen bastante similar a la que pueda suceder en cualquier campo de concentración y exterminio alemán. Un campo de trabajo, un campo de concentración célebre, pues el Valle de los Caídos. En Cieza tenemos el campo de concentración de Azcoy. En aquel momento pues empieza la represión. Por hacer un cuadro comparativo, durante la Guerra Civil, la época republicana, pues tendremos 4 personas que mueren en el asalto a la cárcel en septiembre. Después, como siempre, la República del verano del 36 hace con el control, impone la ley, la Constitución. Por lo tanto, los desmanes se controlan, 3 ciencianos en Valencia, un sacerdote, en comparación con lo que sucede durante la represión franquista, 17 fusilados, nada más entrar las tropas de Franco, y los 12 presos que murieron en la cárcel, que fueron indirectamente asesinados por el régimen, los 12 presos entre el 39 y el 45. La comparativa es evidente, no tanto en el número, porque no solo es el número, sino el principio. La República y durante la Guerra Civil
intenta imponer siempre las normas constitucionales, la ley. En el bando franquista, por la represalia, la eliminación del contrario es la norma. ¿Qué sucede en aquel momento en Cieza? Bueno, pues ya sabemos que en noviembre muere Antonio López Saurín en Gusen, y sin embargo en Cieza llega la noticia de que Federico de Arce Buitrago ha muerto en el frente de la División Azul en Rusia. Por lo tanto, hay que celebrar la muerte, el caído, por los ideales del franquismo en colaboración con el nazismo, ¿no? Hay un artículo, creo que muy clarividente, de Antonio Pérez Gómez, este gesto heroico de poner la muralla de unos pechos jóvenes para cortar la avalancha judaica, que intenta descristianizar al mundo, adquirirá dentro de muy pocos años su verdadero relieve histórico, porque para los que hoy son niños puedan vivir con decoro en una humanidad cristiana, dan hoy su vida los que eran niños hace poco. Si queremos, es verdad y es cierto que hay que poner en valor determinadas obras de todas las personas. Antonio Pérez Gómez pues, es un personaje muy contradictorio, que tiene su faceta literaria, su faceta de editor de obras raras, pero nunca hay que olvidar que fue el primer alcalde franquista, que nunca dejó de defender sus ideales, y estamos en el año 41. Bueno, la muerte en Gusen, pues ya sabemos, más o menos por las pinceladas que ya hemos dado, que sería una situación bastante terrible, sin alimentación, frío, las condiciones en la mina, en el trabajo, serían muy lamentables, y por lo tanto los alemanes, como buenos alemanes, pues registraron la muerte de Antonio López Saurín. El registro, el 4.399, la nacionalidad, el número de preso, otra vez un cambio en los apellidos, López Saurín. Hay que entender que, bueno, nosotros llevamos dos apellidos, para el mundo anglosajón, germánico, pues solo es uno, y a veces pues se utiliza ese guión, y de nuevo pues el error de la fecha. Finalmente se anota también la muerte en ese lenguaje ambiguo, para no delatar la verdadera realidad, pues lo que se va a anotar es simplemente pues, una enfermedad reumática, y después simplemente un ataque al corazón. Lógicamente no es esa la causa de la muerte, quizás a lo mejor la última, no lo sé, pero desde luego evidentemente no es la causa de la muerte de una persona que lleva a cabo una serie de trabajos con poca alimentación, con enfermedades que le provocan finalmente la muerte por asesinato indirecto. Pero bueno, en todos los registros que se han conservado de los campos de concentración y de exterminio, pues siempre existe esa especie de eufemismo en toda la verborrea, en toda la utilización de los términos de estos campos. Antonio López Saurín no vería la liberación del campo de Mauthausen. Es curioso que la pancarta que va a recibir a las tropas aliadas esté escrita en español. Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. La bandera que aparecerá en lo alto una vez que quiten el águila, la plástica, será la bandera de la Segunda República. En fin, es algo que supongo que para muchos de sus compañeros, haber visto cómo también otros tantos caían en ese campo y en el subcampo, pues era una auténtica tragedia que no pudieran sobrevivir, pero pone muy de manifiesto la capacidad que tuvieron los españoles de sobrevivir, de adaptarse, de ayudarse los unos a los otros, y en un momento determinado hacerse con el control del propio campo. Al final, pues, bueno, aparecerán en esa especie de foto, en la que pues el ciezano evidentemente no aparece, pero que demuestra pues muy bien lo que supuso para ellos la liberación por parte de los americanos. Yo tuve la suerte, y es algo que me gusta contar, yo tuve la suerte cuando estuve en Mauthausen, en el archivo, de entrar en el campo, y en uno de los barracones se celebraba una exposición homenaje también a Francisco Boix. Si tenemos los carretes, las fotografías de lo que sucedía dentro del campo, es gracias a Francisco Boix. Más o menos, no sé si sabremos un poco la historia, este hombre era el fotógrafo oficial, ¿no?, de todos los que entraban en el campo, y él podía salir, no tuvo que hacer ningún tipo de trabajo realmente duro, y por lo tanto podía salir a determinadas labores en la localidad, en el propio Mauthausen, de tal manera que una de las mujeres de las casas próximas al campo de concentración guardó los negativos, y cuando terminó la guerra le devolvió los numerosos negativos que le había ido atesorando a Francisco Boix, y fue el único español que declaró en los juicios de Nuremberg.
Bueno, cuando uno visita, por lo menos cuando yo lo hice, el campo de concentración de Mauthausen, la placa que existía nada más entrar en el muro estaba en alemán por los propios compañeros que habían sobrevivido en el campo. No había nada, absolutamente nada que recordara al paso de los españoles por allí, hasta que el gobierno de Zapatero pues levantó este monolito, este recuerdo a todos aquellos españoles que estuvieron en Mauthausen, en Gusen, en esos campos. Por lo tanto, creo que era algo, una deuda enorme que las instituciones españolas, en este caso el gobierno, pues tenía pendiente y que finalmente pues, se cumplió. Quien visite Gusen no verá nada. Es una fotografía muy, muy ilustrativa, porque si se fijan al fondo del crematorio, hoy no existe, simplemente es un paredón de hormigón nuevo en ese memorial donde estaba el crematorio, pero evidentemente al otro lado del muro están las casas. Es decir, que lo que sucedía en los campos de concentración en Alemania era un secreto a voces. No era algo que la gente, bueno, después de la guerra nadie sabía nada, pero lógicamente pues estaba tan sumamente próximo de las casas que hacerse una idea de lo que sucedía ahí no era muy, muy complejo. Hoy, a partir de los fondos que se han ido publicando, especialmente por pares en el Ministerio, se volvía a reincidir en esos errores, ¿no? Saurín, la fecha de nacimiento, y por lo tanto, bueno, pues hemos intentado poner solución a esos pequeños errores y en su momento, pues la alcaldía se puso en contacto conmigo y decidimos enviarle al campo de concentración sendas cartas en español y en alemán solicitándoles una piedra de granito que el ayuntamiento correría con los gastos, que nos la enviaran y le pudiéramos hacer una especie de homenaje a Antonio López Saurín. Lamentablemente, pues el campo decidió que ellos no envían nada y de momento, pues la situación ahora mismo está paralizada por parte del ayuntamiento y yo espero que de alguna manera pues la corporación actual de ese paso y que se realice un acto sólido, por llamarlo de alguna manera, que perpetúe la memoria para siempre de este señor. En el BOE que se publicó el 9 de agosto aparecía esa relación, entre ellas pues nuestro diocesano, y por lo tanto lo que hice fue enviarle esa partida, como comenté anteriormente. La magistrada del registro notarial únicamente pidió que le enviara la partida de nacimiento y a su vez pues me remitió el número de registro y cuando se acabe el trámite administrativo pues me enviarán el certificado con la rectificación del segundo apellido de Antonio López Saurín. Es una foto que yo creo que resume muy bien el motivo que nos ha reunido hoy. La actual fiscal del Estado acudió a Gusen con algunos familiares, instituciones, asociaciones para recordar, conmemorar, en ningún caso, y esto creo que es significativo más en un pueblo como el nuestro, en ningún caso festejar, sino poner en valor, recuperar la memoria de aquellos que lucharon por la libertad, por una república, por los derechos que en muchísimos casos, muchas leyes incluso que se aprobaron durante la Segunda República hoy se han puesto en vigor. Y por lo tanto creo que es algo que necesitamos urgentemente llevar a cabo. En Jumilla, si se puede ver, en Jumilla, en Cartagena, en Murcia, en Gijón, en muchísimas poblaciones de toda la geografía nacional, pues hay un monolito que recuerda a todas estas personas y por lo tanto pues creo que en Cieza, de alguna manera, tarde o temprano, pues tenemos que dar ese paso a quien corresponda y que el nombre de Antonio López Saurín sea una realidad para nosotros y para las próximas generaciones. Muchas gracias a todos. Mucha gente. Esto es más difícil. ¿Hay mucha gente? Sí. A ver, Tino. ¿Tino? Sí. Digo que abrimos un turno de palabras. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario. Quien quiera preguntar, por favor, que le dé a la mano electrónica, que lo ponga en el chat para saber exactamente quiénes quieren preguntar. Bueno, de momento no veo. No, yo tampoco. Sí, Pedro
Pedro, adelante, Pedro. A ver, actívate. Espera, no sé si... Es que no sé si te va a dejar activar. Ya estoy. Creo que ya se me oye, ¿no? Sí, muy bien, Pedro. Bueno, como veo que nadie que no se animaba, voy a intentar yo romper un poco el hielo. Lo primero que pues quería hacer es dar las gracias a Alfredo por el trabajo que hace, que creo que dentro de la profesión de historiador es una actividad muy, aparte de otras que la ha hecho, como es básicamente escribir prácticamente toda la historia de Cieza desde el siglo XVI hasta aquí, recuperar o, digamos, construir una memoria histórica basada, de hecho, en el trabajo de los archivos y en digamos, el análisis concienzudo de lo que ocurrió. Creo que eso es algo que es muy importante en un país y creo que si precisamente hay algo que define a Alfredo como historiador es que es muy pesado con los documentos. Es muy pesado con los documentos y eso creo que es una cosa que hay que de verdad que Cieza tiene un tesoro en ese sentido porque no es tan fácil encontrar, digamos, un historiador trabajando en lo local que de verdad le importe el archivo. Aparte de eso, como Alfredo fue mi profesor y sabe que yo soy el clásico, digamos, estudiante al que le gusta tocar las narices, también le voy a tocar un poquito las narices. En primer lugar, una cosa que he comentado al principio, yo no estoy de acuerdo con Alfredo cuando dice que en España el antisemitismo, digamos, es menos relevante porque después de 1492 no tenemos población hebrea en España. Yo comparto más la idea de mi directora de tesis, que la cuestión es que no somos antisemitas, porque de hecho todos somos hebreos en España y a lo mejor no hay que recordar a Erasmo de Rotterdam, pero recordad que tenemos una vicepresidenta que se llamaba Sáenz de Santa María, nos da a lo mejor un poquito más. Pero bueno, ya hablando más en serio, te quería preguntar, Alfredo, precisamente en el tema de cómo construir esta memoria histórica y especialmente cómo divulgar la memoria histórica, te quería hacer una doble pregunta. La primera más metodológica del trabajo del historiador y la segunda más didáctica en el aula. Yo no soy especialista, lo sabes bien que no soy especialista en contemporánea, lo contrario, pero sí tengo la sensación de que la memoria histórica, o como estamos entendiendo todo el fenómeno de república, guerra civil y franquismo, al menos en el debate público-social, lo organizamos muy a partir de, digamos, fronteras ideológicas. Lo organizamos como dos campos homogéneos, izquierda frente a derecha, que por una parte para mí metodológicamente me ofrece, digamos, algunos problemas o genera algunos problemas como el que a mí me gusta llamar el problema, la cuestión de Pedro Muñoz Seca. ¿Qué hacemos en una memoria histórica, por ejemplo, con gente como Pedro Muñoz Seca? Y tú, que precisamente tu tesis doctoral tiene mucho que ver con violencia política y tiene que ver con violencia política en la sociedad, digamos, preestatal, te quería preguntar hasta qué punto ves tú útil para este tema de la memoria histórica seguir manteniendo, digamos, fronteras ideológicas o más bien tratar de incardinar estos fenómenos de confrontación política, de violencia, de represaliar al adversario dentro de la historia larga de la construcción, digamos, del Estado en España, de cómo España se ha construido políticamente a partir de la guerra de independencia, porque yo tengo la sensación de que si miramos, por ejemplo, a este señor, a Antonio Saurín, su vida, por ejemplo, no es muy distinta de los garibaldianos, por ejemplo, que en la Revolución de 1868 y después estuvieron también peleando y fueron represaliados en la zona, por ejemplo, de Valencia. Creo que su vida no es muy distinta de la de muchos españoles que fueron represaliados como consecuencia de las guerras carlistas, que también es un fenómeno de violencia política brutal. Y así en los años 20 con el pistolerismo político y demás. Así que, resumiendo muy breve, ¿hasta qué punto ves tú factible seguir manteniendo, digamos, fronteras ideológicas? Y si no, deberíamos tratar, digamos, de abrir un poquito más la perspectiva
hacia una comprensión de la violencia política en España a más largo plazo. Y la segunda es qué hacemos con el tema del nazismo en los colegios. Porque yo creo que a ti te habrá pasado, pero yo ahora que estoy dando clase en un instituto, en Alemania de hecho, siempre me encuentro con una barrera. Mis estudiantes consideran básicamente que una experiencia histórica como el nazismo o como el de los años 30 es imposible porque ellos asocian esa experiencia histórica básicamente con una serie de ideas, de ideología política que para ellos no tiene ningún sentido. Para ellos, por supuesto, no tiene ningún sentido la discriminación racial, no tiene ningún sentido considerar que Alemania es lo más chupiguay del mundo. Y uno de los problemas que encuentran, no sé si a ti te habrá pasado, es precisamente explicarles este problema de, digamos, el odio al diferente, la represión, va mucho más allá de que este señor sea nazi o de que este señor tenga una ideología concreta. Es algo que puede pasar, digamos, de manera mucho más natural sin necesidad, digamos, de poner a Wagner de fondo. Con Giuseppe Verdi también de fondo también puedes acabar teniendo un fenómeno parecido al nazismo, ya su violencia política o incluso con algún cantante más contemporáneo. Y nada, bueno, Alfredo, que muchas gracias y perdona si la pregunta se ha quedado larga, pero ya te he dicho que te iba a molestar un poco. Nada, no te preocupes. Yo sé que te gusta hablar y sobre todo lanzar ideas. Bueno, vamos a ver. Hombre, yo creo que el grado de antisemitismo y de lucha contra el judío en España creo que no es equiparable a lo que se siente en el centro y en el este de Europa. Pero bueno, que evidentemente aquí en la península, como en cualquier otro sitio, los pogroms han existido y el odio hacia los judíos ha sido una realidad. Yo, siendo crío, se oía eso de escupires de judíos, quiero decir que el subconsciente sigue funcionando. Sobre la política, yo creo que en España tenemos un problema y es que no sabemos distinguir entre política e historia. De hecho, los políticos se meten a historiadores. Los historiadores somos gente muy raras que no nos hacemos oír y por lo tanto la historia tiene un gran problema y es que todo el mundo puede hablar de historia, opinar de historia, hacer historia. De ahí que, bueno, los políticos no tienen ningún tipo de empaque a la hora de manipular, presentar la historia como mejor les convenga. Si funciona en España la memoria histórica, yo creo que el gran problema en España, en nuestro país, es que creo que lo sabemos, que los políticos que en un día aprobaron una ley de reforma política, de transición, eran franquistas, al día siguiente eran demócratas y por lo tanto no ha habido ningún tipo de sentencia ni de juicio ni de nada. Es decir, la derecha en general en España pues necesita un proceso de depuración democrática, a grosso modo. Y el problema quizás más gordo no es tanto que esas generaciones pasadas hayan tenido que acarrear con el peso de una corriente ideológica, bueno, que hoy la podemos criticar. Yo creo que el gran problema es que las nuevas generaciones, los nuevos políticos de la derecha siguen pecando de ciertas actitudes muy poco democráticas. Entonces, creo que ese es el problema. También, por parte de la izquierda, vamos a ser claros. Nos pasamos, no sé si los días, los años, las épocas, flagelándonos. La derecha no va a levantar nunca un monumento, un monolito a una persona como esta. Hasta ahora ha sido una realidad, no es algo que nos extrañe. Pero cuando llega la izquierda al poder, tampoco hace nada. Esa es la cruda realidad. Entonces, es muy lamentable que aquellos que enarbolan la bandera de la defensa de determinados ideales, cuando tienen que hacerlo, no se ponen, no se remangan no se ponen manos a la obra, ¿no? Entonces, es algo que se echa en falta, ¿no? Hay mucha retórica, mucha teoría, pero poca acción. Entonces, bueno, tenemos un problema en general que no hemos superado durante 80 años. He puesto una fotografía de Companys y que podemos poner al lado del proceso. 80 años después, como he dicho, no hemos sido capaces de solucionar ese problema. 80 años después, creemos que Vallecas pertenece a una ideología. 80 años después, la ultraizquierda y la ultraderecha se enfrentan en las calles. Es decir, es un lenguaje que ya debería haber pasado a la historia.
no somos, que decir, en España no hemos digerido el franquismo. Tenemos todavía un problema y sobre todo la política, con el famoso cainismo o con lo mío es lo mejor y lo tuyo, no acepto nada tuyo, ¿no? Es algo que seguimos arrastrando. Por lo tanto, no somos capaces, ni en la época, por ejemplo, cuando llegó la crisis económica, a nadie se le ocurrió, vamos, ni remotamente, que en España hubiera un gobierno de coalición entre los dos grandes partidos. Hoy nos resultaría totalmente extraño que, no lo sé, que Pablo Iglesias formara gobierno con el PP, que decir, eso nos resultaría estratosférico, que decir, es imposible, ¿no? No se nos pasa por la cabeza. Por lo tanto, memoria histórica. Bueno, yo voy a decir otra cosa. Yo pertenezco a una asociación que tiene su sede en Barcelona y resulta que cuando Franco entra en todos los lugares, obliga al personal a cambiar la moneda. La moneda, en mi casa hay unos cuantos recibos. Yo no he visto un duro. Pero ahora bien, los partidos políticos han recuperado todas sus sedes. Entonces, volvemos a lo de siempre. Los ciudadanos estamos en un segundo lugar. Los políticos piensan en otras cosas. Es verdad, yo he tenido la oportunidad, como tú, de dar clase en Alemania y recuerdo por lo menos ahí en Baja Sajonia, que ellos no llevan una historia en el instituto lineal como nosotros, sino que van por temas. Y unos temas pues llevan una serie de elementos, ¿no?, transversales y demás. Pero es de obligado estudio el nazismo. Y es verdad que, bueno, a estas edades ya, bisnietos prácticamente, a ellos les resulta muy lejano, pero es lógico que el nazismo les sigue pesando. Yo me gusta contar una anécdota. Con ellos, cerca de Hannover, fuimos creo que a Buchenwald y metieron a todos, algunos críos de 15 y 16 años, lo metieron en un vagón de los judíos. En el suelo estaba el recuadro que ocupaban, no sé, 100 personas, 150. Aquello era agobiante, pero fueron segundos. Las caras de los críos al bajar hablaban por sí solas. Pero sobre todo me acuerdo que cuando yo, un extranjero, tenía que hablarles del nazismo, recuerdo que me preguntaron qué opinaba yo. Y les dije que, bueno, en España había existido una dictadura, una represión, unos asesinatos, pero que ellos, en el caso de ellos, no eran culpables. Lo importante es que fueran conscientes y que estas cosas no se repitieran y si sacaran una lección democrática. Cuando terminó la clase, 2 alumnas se acercaron y me dijeron, gracias, profesor. Es descargar de la memoria, descargar del subconsciente el sentimiento de culpa a generaciones que siguen arrastrando algo, pero que saben que lo hicieron mal. En España, cuando hablamos de la memoria histórica, siempre aparece una coletilla, remover. ¿Remover qué? Lo que intentamos no es revancha, creo que eso es una cosa que ya todo el mundo asume, sino simplemente poner cada cosa en su sitio. Simplemente buscar la verdad y la justicia. Y en eso estamos. Y lo lamentable, vuelvo a repetir, que sí, que hay una parte de la sociedad que se niega, pero es que hay otra que debería estar implicada y que hace bien poco. Y en esas estamos. Yo si me dejas, creo, sabes tú que yo precisamente no trabajo mucho con temas de memoria y sí que desde la distancia, yo, más que lo que tú decías, el problema que veo es que el trabajo que hacen los historiadores muchas veces corre el peligro de ser instrumentalizado de manera bastante cínica. Claro. Hay ejemplos clásicos, hay bastantes, digamos, abogados, digamos, en política nacional de la memoria histórica que básicamente fueron a la universidad porque fueron hijos del régimen, digamos, de los vencedores y lo ocultan en alguna suerte de... Pero bueno, precisamente creo que el problema o el mayor desafío de este tipo de trabajos es precisamente, digamos, ¿cómo decirlo? Igual que cuando en el aula tenemos con los chavales, tenemos que explicarles, no, mira, distancia, esto no es una cosa que hayas hecho tú, esto no es una cosa que te afecta a ti. Creo que eso es muy importante también que lo hagamos, digamos, en este tipo de trabajos como un mecanismo de seguridad para que luego no venga un político cualquiera, de cualquier lado, porque se instrumentaliza, digamos, tanto
para enfrentarte a ella como para sacar votos diciendo que vas a defenderla. Da igual, se hace desde los dos sitios. Desde aquí algunos solamente buscan a sus abuelos cuando hay subvenciones, hasta, digamos, no, aquí hay que sacar hasta la última persona y demás. Yo conozco, de hecho, porque me contaste, es el caso tuyo concreto con los dineros, que a mí me recuerda a la experiencia de mi bisabuelo que construyó la casa del pueblo del PSOE en Habanilla y bueno, pues el dinero se fue al PSOE. Pero sí que, no sé, ya digo, creo que ese mecanismo, digamos, la única manera de hacerlo es intentar explicar o intentar dejar muy claro que la violencia política en España no fue precisamente, o no fue tanto una cuestión ideológica de los años 30, sino que la violencia política en España ha estado desde 1812 en la misma raíz de la construcción política de España. Y que eso, de hecho, no es extraño, no es raro en comparación con Francia. De hecho, tú decías hablabas antes del tema de que España es distinta frente a otros países, por ejemplo, en lo que ha pasado con la derecha después de la dictadura. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo tampoco. Si tú vas a Alemania, la judicatura en Alemania y en Austria, el 90% había levantado el brazo. Cancilleres alemanes y austríacos habían estado también en las SS. Quiero decir, a veces caemos también incluso en estos temas en pensar que España de nuevo es una excepción. Y España está funcionando muy en línea con lo que está pasando en toda Europa, tanto en violencia política en los años 30 y antes, como en la pervivencia luego de sectores políticos y de sectores de poder que transicionaron muy bien desde el franquismo a la democracia y desde el nazismo a la República Federal Alemana o a la República Austriaca. De hecho, creo hace poco vi que había un documental precisamente sobre un canciller austriaco. Kurt Waldheim. Sacaron la cartilla en tribunales, en ejército. En Alemania ahora todavía están sacando unidades del ejército que también les gusta el águila, digamos. Entonces, bueno, que era eso y que muchas gracias, Alfredo, y que un placer volver a verte y que si me escribes al WhatsApp no me escribas porque he perdido el número viejo. Contactaré. Bien, bien. De acuerdo. A ver, Alfredo, una cosita. Nos preguntan en el chat, hay una que no sabes si se has comentado, la verdad es que tampoco me acuerdo, si Antonio tiene todavía familia en Cieza o tiene descendientes en Cieza conocidos. Sí, la familia sigue existiendo, sigue residiendo en Cieza. Lo que ocurre es que, bueno, la familia cuando en su día nos pusimos en contacto, pues tampoco ha mostrado mucha implicación. Entonces, a ver, no todas las personas asumen el pasado, en este caso determinadas familias quieren saber la verdad, por decirlo así. Entonces, la respuesta no ha sido muy cómplice. Entonces, también creo que últimamente, antes incluso de la pandemia, pues parece que había problemas sanitarios y la familia no estaba muy por la labor. Entonces, no creo que se opongan, no creo que vamos, nunca han manifestado nada en contra. De hecho, cuando nosotros pusimos en contacto con ellos, por ejemplo, el libro de familia de su hijo, pues nos lo prestaron y demás, intentaron buscar una fotografía. Pero bueno, tampoco ha habido más, ¿no? No es, a ver, hay otra persona que, a ver, en principio puede ser que haya otro ciezano, pero es un poco complejo, que cuando nos hemos puesto en contacto con el campo de concentración, en este caso de Mauthausen, pensando que era un republicano, nos han dicho que no. Nos han remitido a la Cruz Roja. Entonces, este otro ciezano, cuando nos ponemos en contacto con la familia, en Cieza sí que no tienen constancia, solo les suena de que sí, estuvo en un campo de concentración y nos remiten a su vez a la familia que reside en Francia. Pero en Francia ha sido imposible. Entonces, no todas las familias responden de la misma manera. No ha habido rechazo en ningún momento, eso quiero que quede claro, pero, a ver, tampoco ha habido más allá, ¿no? Entonces, bueno, es lo que ahora mismo tenemos. Pero sí, la familia sigue residiendo en Cieza. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo le puedo hacer una pregunta a Alfredo. ¿Cómo este hombre llega a ser detenido y enviado a Mauthausen? ¿Estaba luchando en alguna brigada aliada o francesa?
Pues a ¿Cómo ciencia es, cierta no cómo es sé. detenido por la Gestapo y llevado a Mauthausen? No sé. Pues a ciencia cierta no sabemos, no sé exactamente si él ya se encontraba en un campo de prisioneros francés o en un campo de trabajo, o no sé, la línea Maginot, que pues era lo más célebre. La situación concreta de cómo acabó este señor ¿Cómo acabó en manos de la Mauthausen? Gestapo, Sí. exactamente yo no la conozco. Y tampoco los archivos Hay una confiables laguna. mencionan. Es difícil porque, a ver, una vez que entran las tropas alemanas en el 40 y aquello es una victoria relámpago, nunca mejor dicho. Entonces, la Francia de Pétain, la Francia de Vichy, tampoco hace nada por este tipo de personas, ¿no? Si los capturan, ya sean en el frente, ya sean en batallones de trabajo o en campos de concentración, el listado se realiza, son españoles, o directamente a Mauthausen. Entonces, vamos, no puedo responder exactamente en qué situación se encontraba cuando los alemanes lo apresan. Es que tengo entendido que lo que decías antes, que los franceses ayudaron muy poco a los republicanos españoles que huyeron al finalizar la guerra. Todo al contrario, a muchos los llevaron a playas en el sur de Francia y la gente hasta se moría casi de hambre y de enfermedades. Sí. Y la única salida que tenían algunos era alistarse en batallones aliados, llamémoslo así, para salir de esos campos y luchar contra la invasión alemana. Pero era un poco por supervivencia y salir de... Claro, claro. Muchos de ellos lo que hicieron fue simplemente sobrevivir. Claro, sobrevivir. Porque la otra opción era quedarse en un campo donde, pues en la orilla del mar prácticamente no los franceses tenían nada. Nos quisieron muy poco. Y nada. Casi nada. Sí, pero bueno, es cierto que, por ejemplo, los franceses últimamente, no tanto por parte del Estado, sino por los departamentos y los ayuntamientos, hay una inclinación general a reconocer esa situación. Vamos a poner un contraejemplo, a pesar de que Pedro esté muy en desacuerdo conmigo, pero en Cieza, por ejemplo, si le preguntamos a determinadas personas y no digamos a los jóvenes dónde estaba el campo de concentración en Ascoy, primero ni se lo imaginan, segundo no saben ni dónde está. No, ni idea. Entonces, tenemos un campo de concentración en Cieza y tampoco, por lo que veo, hay ninguna iniciativa de, no lo sé, un monolito, una placa. La memoria. Volvemos otra vez a lo mismo. Si olvidamos lo que hemos sido, corremos el riesgo otra vez de determinadas cosas. Somos un pueblo que no nos gusta mirar hacia atrás. En general, pensamos que todo lo que viene del pasado significa miseria y preferimos mirar hacia adelante. Solo aquello lo que nos interesa. Es cierto, como dice Pedro, para manipularlo. Pero en otros lugares han sido capaces de juzgar, de hacer un ejercicio de recuperación, de encarcelar, de penar. En España todavía se siguen abriendo fosas. En España todavía queda mucho por recorrer. Institucionalmente depende de quién esté gobernando, y ese es el problema. Cuando determinados valores deberían de compartirse por la derecha y por la izquierda, al margen de lo que en teoría supongan. Pero es ese déficit que seguimos, bueno, viviendo y arrastrando en nuestra época. Y estamos en el siglo XXI. Y casi acercándonos al centenario de una guerra civil. Bien, ¿más preguntas? Bueno, pues son las 9:23. Os agradecemos muchísimo a todos el haber estado aquí hoy con nosotros, perdón. Y agradecemos sobre todo a Manuel Martínez Morote y a nuestro conferenciante, como no, a quien más, Alfredo Marín, todo lo que nos han contado, todo lo que nos han dicho y cómo nos han abierto los ojos sobre lo que es nuestro país, sobre lo que ha sido nuestro país y, como decís últimamente, sobre lo que va a ser nuestro país al paso que seguimos. Bien, pues Pepe, ¿estás por ahí? Sí, ¿Hablas de la próxima conferencia? Un momentico. Perfecto. Bueno, nada, yo reiterar igual que ha dicho Tino, darte las gracias a Alfredo por esta magnífica conferencia, estupendo, y a los que habéis estado con nosotros compartiendo este rato, y deciros que bueno, que ya tenemos programado
programada la siguiente actividad para el día 13 de mayo, que será una conferencia a cargo de Federico de Montalvo Jääskeläinen, es un apellido un poco raro también. Federico es profesor de la Facultad de Derecho del ICADE, es miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y es experto en Derecho Sanitario y vicepresidente del Comité de Bioética de España. Evidentemente, la conferencia pues, sería inevitable tratar el tema que está de actualidad, que es la famosa pandemia y todo el proceso de vacunación y medidas que se están adoptando para paliar esa pandemia. Y bueno, Federico de Montalvo pues, nos hablará un poco de cuáles son los procesos más idóneos, dará su opinión sobre las actuaciones que se han hecho y un poco hablar sobre el tema que está de moda, que es de la pandemia. Deciros también que la conferencia la presentará Eduardo Osuna Carrillo Albornoz, que es catedrático de la Universidad de Murcia. Y bueno, ya os digo, el día 13 de mayo, pues os esperamos a todos el 20 a las 20 horas, a las 8 de la tarde. Lo haremos también por este sistema. No creo que cambie de aquí a bueno, al 8 no va a cambiar porque el estado de alarma está hasta el 9, con lo cual os esperamos en este mismo foro el día 13 a las 8 de la noche. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a Muy todos. bien, hasta luego.